Nuestro tema ahora es enfermedad inflamatoria intestinal. Esta se caracteriza por desarrollar cambios inflamatorios en algunos segmentos del intestino del niño en forma crónica, intermitente, secundaria a la existencia de una agresión de inmunidad producida por el mismo paciente. Entonces se conoce que esto es una autoinmunidad. Ante esa condición se manifiesta principalmente por cuadros de dolor abdominal de intensidad variable, asociado con alteraciones que comprometen la función digestiva normal, alterándose el apetito, la digestión y la asimilación de los nutrientes, cambios en el volumen abdominal, vómitos y o la presencia de diarrea, con otros datos adicionales de acuerdo a las complicaciones que se vayan desarrollando. No deberá confundirse con cuadros similares que se producen ante la ingesta de un producto en descomposición, que esto es por acción de toxinas, o también que se confundan con infecciones en donde hay proliferación de microorganismos o con la ingesta abundante o con predominio de algunos alimentos específicos, o traumatismos o por la simple condición de angustia en los niños sensibles a este tipo de factores. Estas variantes previas corresponden de forma más concreta al término de intestino irritable, que se caracteriza por producir distensión abdominal, retorcijones, gases, diarrea, vómito o estreñimiento. En niños sensibles a nivel emocional puede desencadenarse ante condiciones especiales como conflictos familiares, exámenes, regaños u otros. En otras ocasiones se desarrolla ante la ingesta de comidas rápidas, alimentos con alto contenido de grasa, picantes o muy condimentados. Y como casos especiales, algunos tienen su manifestación ante alimentos específicos. Son de aparición ocasional y no condicionan deterioro en el desarrollo de los niños. La enfermedad inflamatoria intestinal, por su naturaleza autoinmune, llega a desarrollarse en niños con una predisposición genética específica y como antecedente asociado pueden tener referencia de algún familiar cercano que se conozca de sufrir de alguna enfermedad crónica con origen autoinmune. Cuando uno de los padres es el portador de esta enfermedad, el riesgo para el niño puede llegar a ser hasta de 9%, pero cuando los dos padres padecen este tipo de enfermedad, el riesgo se incrementa hasta en un 35 a 40%. Para que se desarrolle esta enfermedad participan también condiciones ambientales particulares como la exposición al tabaco como un factor predisponente y la extirpación previa del apéndice como un factor de protección. Por otra parte, y en forma primordial, influyen también algunas bacterias especiales de localización natural del intestino. De la enfermedad inflamatoria intestinal se incluyen dos tipos específicos de enfermedad. Una enfermedad autoinmune que afecta al intestino grueso, que es el colon, recibe el nombre de colitis ulcerosa. La otra forma afecta con inflamación autoinmune cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, en una forma discontinua, y se conoce con nombre del primer autor que la describió como enfermedad de Crohn. Al igual que otro tipo de enfermedades autoinmunes, la frecuencia en nuestra población es relativamente baja, con el inconveniente que su definición es dependiente del conocimiento de la enfermedad por el profesional en salud. Si no se sabe diagnosticar, el número de casos no va a ser bien establecido nunca. El número progresivo de reportes se asocia también con la capacidad en el diagnóstico para esta enfermedad. Esta enfermedad como relación se asocia con niños de color de piel clara, origen genético con judíos, con inicio predominante posterior a los primeros 10 años de vida y en especial durante su etapa de adolescentes. En ellos predomina en especial la colitis ulcerosa, ya que la enfermedad de Crohn se presenta con mayor frecuencia a edades mayores. La enfermedad de Crohn es más frecuente en varones y no existe diferencia predominante por sexo en el caso de la colitis ulcerosa. Su inicio de esta enfermedad, la enfermedad de Crohn, es en una forma insidiosa con disminución del apetito, sensación de flojera, fiebre intermitente, detención en su crecimiento, con molestias en algunas articulaciones corporales, cambios en la superficie de la piel o en el interior de la boca, que en muchas ocasiones se atienden como molestias digestivas simples, ameritando manejos con antiespasmódicos, multivitamínicos, estimulantes del apetito y hasta cremas locales. La forma de llegar a considerar la existencia de la colitis ulcerosa se relaciona cuando el niño o adolescente elimina evacuaciones de consistencia líquida con aspecto sanguinolento o con moco, asociado a la sensación de urgencia de su eliminación, la dificultad en la evacuación, dolor abdominal con cólico intenso y además fiebre.
De nueva cuenta, cuando no se tiene experiencia en estas enfermedades, este cuadro en forma más habitual hace considerar al médico general o algunos pediatras que tal vez no conocen este cuadro la posibilidad de una infección causada por una bacteria o incluso un parásito que generan los datos anteriores de forma muy similar, por lo que no es raro que algunos niños ya cuenten con este antecedente que incluye el tratamiento específico para estos supuestos gérmenes. Por su naturaleza autoinmune, el cuadro tiene recurrencias posteriores que en forma secundaria traen otro tipo de complicaciones que ya pueden llamar la atención para considerar la enfermedad inflamatoria intestinal, como son una palidez marcada de su piel y mucosas, que es la anemia, con grados variables de pérdida de peso por la deficiencia en la absorción de los nutrientes a nivel intestinal, o también incluso la detención de su crecimiento. En otras ocasiones, por la intensidad que se desarrolla la inflamación o por su extensión en el trayecto intestinal que involucra, pueden generar cuadros de tipo fulminante que se caracterizan por cuadros con más de 6 evacuaciones al día, con eliminación abundante de sangre en ellas, incremento de volumen abdominal con sonoridad importante a la percusión, por el gran contenido de aire, por la fermentación bacteriana y la acumulación de gases que llegan a tener dentro de las cavidades intestinales. Y sobre todo, dolor intenso a la palpación, fiebre, afectación al estado general con la presencia de dolor, anemia, deshidratación, permitiendo que con esos factores que haya mayor proliferación de bacterias muy tóxicas en el intestino inflamado, con riesgo entonces ahora sí de una intoxicación mortal, hemorragia masiva o también incluso hasta la perforación intestinal. Una complicación que puede presentarse en especial la colitis ulcerosa de larga evolución es el cáncer de colon. La enfermedad de Crohn, como manifestaciones crónicas más comunes, manifiesta dolor abdominal posterior a la ingesta de alimentos, localizado alrededor del ombligo o en la región abdominal inferior derecha, diarreas, deficiencia de peso y de estatura. En ocasiones los pacientes terminan hospitalizados ante el cuadro que se puede considerar como apendicitis. La eliminación de sangre con las evacuaciones es menos frecuente que en la colitis, pero puede existir cuando la enfermedad incluye al colon. La desnutrición es más evidente en este cuadro y como complicación especial puede desarrollar estrechamientos intestinales, abscesos o perforaciones intestinales. Estas enfermedades pueden tener manifestaciones previas fuera del sistema digestivo e incluyen dolores articulares o inflamación articular. Puede haber cambios en la piel, inflamación ocular con conjuntivitis, alteraciones del hígado o del riñón, que pueden confundir en ocasiones la identificación de la enfermedad o bien hacerla sospechar. Para confirmar y dar tratamiento a estas enfermedades se requiere de la participación de varios especialistas, pero entre todos destaca la experiencia del gastroenterólogo pediatra, que deberá definir el plan de atención al paciente. Por estudios, hay gran variedad de acuerdo a las manifestaciones de cada paciente en particular, que pueden incluir endoscopías, estudios de biopsias, imágenes y estudios de sangre. En cuanto a su tratamiento, de forma básica, medicamentos antiinflamatorios, inmunosupresores, terapia monoclonal, que sirve para bloquear e impedir de forma selectiva una reacción inmunológica específica, antibióticos, dietas adicionales. En forma complementaria o por complicaciones podrá agregarse transfusiones, intervenciones quirúrgicas que en caso de colitis puede ser curativa al retirar todo el colon. Recuerde siempre que la atención temprana puede evitar sus complicaciones futuras. Bien, si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, háganlo enviando este enlace a través de sus redes sociales e inviten a sus compañeros, amigos, si tienen interés, a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, en donde tienen que activar su botón de notificaciones para recibir la información cada vez que se publique un nuevo video. Agradezco su atención a este tema y espero contar con su interés en nuestro próximo video. Hasta luego y muchas gracias.